Bienvenidos a El Rincón de las Leyendas, el santuario donde los relatos más fascinantes y las historias más intrigantes cobran vida. En el episodio de hoy, exploraremos las hazañas de uno de los más intrépidos navegantes que jamás haya surcado los mares, Simbad el Marino. Desde las vastas y traicioneras aguas de una ballena gigante hasta los oscuros secretos del reino de los muertos, las aventuras de Simbad están repletas de asombro y valentía. Cada relato es un testimonio del espíritu humano en su forma más pura, enfrentando lo desconocido con audacia y astucia. Así que ajusten sus cinturones y preparen sus brújulas, porque vamos a sumergirnos en una serie de relatos que desafían la imaginación y despiertan el asombro. A lo largo de esta travesía, descubrirán no solo las pruebas y triunfos de Simbad, sino también las enseñanzas atemporales que sus aventuras nos ofrecen. Asegúrense de estar suscritos a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ni una de nuestras emocionantes expediciones. La aventura está a punto de comenzar, y ustedes están a punto de ser parte de ella. Simbad el Marino. Las 7 aventuras de un intrépido navegante. En una época olvidada, en un mundo donde los mares eran vastos y llenos de misterios, vivía un hombre cuya vida cambiaría el curso de la historia. Su nombre era Simbad el Marino, un joven nacido en la majestuosa ciudad de Bagdad, donde las caravanas de mercaderes traían historias de tierras lejanas y riquezas inimaginables. Sin embargo, mientras otros hombres encontraban consuelo en la rutina y la seguridad, Simbad sentía un fuego en su corazón, un llamado que no podía ignorar. Este fuego lo empujó a dejar atrás la comodidad de su hogar y a embarcarse en aventuras que lo llevarían a los confines del mundo conocido. Con cada nuevo viaje, Simbad desafiaría los límites de la realidad, enfrentando criaturas míticas, paisajes imposibles y desafíos que ningún mortal podría superar sin una dosis de valentía y astucia. Pero en cada prueba, Simbad encontraría no solo riquezas y fama, sino también lecciones que transformarían su vida para siempre. Así comienza la historia de Simbad el Marino, una saga de coraje, ingenio y una insaciable sed de descubrimiento. Acompañadme mientras narramos los 7 grandes viajes de este legendario navegante, cuyas aventuras resonarán en el tiempo, como un eco de un pasado en el que el mundo aún estaba lleno de maravillas y peligros inexplorados. Primer viaje: la Isla Ballena. La primera aventura de Simbad comenzó en una mañana clara y prometedora. Después de semanas de preparación, su barco partió del puerto de Bagdad, cortando las olas con un propósito decidido. La tripulación, hombres curtidos por la vida en el mar, estaban llenos de esperanza y curiosidad. Navegaron hacia el este, donde las leyendas hablaban de islas repletas de tesoros y criaturas maravillosas. Días se convirtieron en semanas, y finalmente, la tripulación divisó lo que parecía ser una isla paradisíaca, un fragmento de tierra emergiendo en medio del vasto océano. La vegetación exuberante y las fuentes de agua dulce invitaban a los hombres a descansar y recuperar fuerzas. Desembarcaron con entusiasmo, montaron un campamento y comenzaron a explorar el lugar. Parecía el refugio perfecto. Sin embargo, mientras la noche caía y las fogatas iluminaban la oscuridad, algo inquietante comenzó a suceder. La isla tembló ligeramente bajo sus pies, un movimiento apenas perceptible al principio. Pero pronto, la realidad se reveló de manera aterradora. La isla no era tierra firme, sino el lomo de una ballena gigantesca que había estado durmiendo en la superficie del mar durante siglos. El calor de las fogatas había despertado a la criatura, que ahora se agitaba en un frenesí, sacudiendo a Simbad y a sus hombres como si fueran meras motas de polvo. En cuestión de segundos, la situación se volvió desesperada. La ballena comenzó a sumergirse rápidamente, arrastrando consigo a los marineros y sus pertenencias. El mar, que antes había sido un aliado, ahora se convertía en un enemigo implacable.
Simbad, con una rapidez nacida del instinto de supervivencia, se aferró a un barril que flotaba a su lado. Mientras sus compañeros luchaban por sobrevivir, la ballena desapareció en las profundidades, dejando atrás un caos de olas y restos de naufragio. Simbad, golpeado por las olas y el frío, se encontró solo en el vasto océano, con nada más que un barril para mantenerlo a flote. Durante días, fue arrastrado por las corrientes, sin tierra a la vista, solo el cielo y el mar en un interminable horizonte. El sol abrasador durante el día y las frías estrellas durante la noche fueron sus únicos compañeros. La esperanza flaqueó, pero Simbad, decidido a sobrevivir, se mantuvo firme. Finalmente, cuando la fatiga y el hambre amenazaban con consumirlo, las corrientes lo llevaron a las costas de una isla desconocida. Exhausto y al borde de la muerte, fue encontrado por los habitantes locales, una tribu que lo cuidó hasta que recuperó sus fuerzas. Con el tiempo, Simbad se ganó la confianza de los nativos, quienes lo ayudaron a construir una balsa para regresar al mar. Después de muchos días de navegación, Simbad finalmente regresó a Bagdad, su hogar, donde fue recibido con sorpresa y admiración. Había perdido a su tripulación y sus pertenencias, pero había ganado algo más valioso: una historia de supervivencia y la certeza de que el mundo era mucho más vasto y misterioso de lo que había imaginado. Sin embargo, lejos de ser disuadido por su experiencia, Simbad sintió que su viaje no había hecho más que comenzar. Segundo viaje: el Valle de los Diamantes. El segundo viaje de Simbad comenzó con la promesa de tesoros inimaginables, ocultos en tierras lejanas y peligrosas. No satisfecho con los relatos de su primer viaje, y con una sed insaciable de aventura, Simbad reunió una nueva tripulación y se embarcó nuevamente en el mar. Su destino esta vez era una tierra envuelta en leyendas, un lugar donde los diamantes y las piedras preciosas yacían esparcidos por el suelo como si fueran guijarros. El viaje fue largo y arduo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, hasta que finalmente, el barco llegó a una tierra que se alzaba con montañas tan altas que sus cumbres parecían tocar el cielo. Los relatos antiguos hablaban de un valle escondido en este inhóspito paisaje, un lugar donde la riqueza estaba al alcance de quien fuera lo suficientemente valiente como para reclamarla. Con determinación, Simbad y su tripulación comenzaron la peligrosa travesía por las montañas. A medida que avanzaban, las leyendas comenzaron a volverse realidad. Rocas gigantescas y acantilados escarpados dificultaban su progreso, pero lo que más impresionaba a los hombres eran las sombras que cruzaban el cielo. Enormes aves, más grandes que cualquier criatura que hubieran visto antes, sobrevolaban el valle, sus alas bloqueando el sol por momentos. Estas eran las aves Roc, mencionadas en las historias de viejos marineros. Finalmente, después de una agotadora escalada, Simbad y sus hombres llegaron al borde del valle. Lo que vieron los dejó sin aliento. Ante ellos, extendiéndose como un manto, yacía un campo de diamantes. Las piedras preciosas brillaban bajo la luz del sol, resplandeciendo en una multitud de colores. Sin embargo, antes de que pudieran descender y reclamar su fortuna, se dieron cuenta de que no estaban solos. El valle estaba habitado por serpientes gigantes, criaturas que parecían emerger de las mismas sombras. Las serpientes, con sus ojos fríos y lenguas bífidas, vigilaban cada movimiento de los intrusos, listas para atacar a la menor provocación. Simbad, consciente del peligro mortal que enfrentaban, comenzó a idear un plan. Recordando una antigua táctica que había escuchado de un mercader en Bagdad, Simbad ordenó a sus hombres que recogieran trozos de carne de la última caza. Estos trozos fueron cuidadosamente atados a los diamantes más grandes que pudieron encontrar y luego fueron lanzados al aire. Las enormes aves Roc, atraídas por el olor de la carne, descendieron desde las alturas y agarraron los trozos, llevándose con ellos las piedras preciosas. Cuando las aves regresaron a sus nidos en las cumbres de las montañas, Simbad y sus hombres las siguieron con sigilo. Aprovechando la oportunidad, comenzaron a recoger los diamantes que las aves habían dejado en sus nidos.
Con sus bolsillos llenos de estas piedras preciosas, Sinbad y su tripulación descendieron rápidamente, evitando por poco los ataques de las serpientes que patrullaban el valle. Con su misión cumplida, Sinbad y sus hombres regresaron al barco y zarparon hacia Bagdad. El viaje de regreso fue tranquilo, pero el peso de los diamantes en sus bolsas les recordaba constantemente los peligros que habían dejado atrás. Al llegar a Bagdad, Sinbad fue recibido como un héroe. Había regresado con una riqueza que pocos podían imaginar, pero para Sinbad, el verdadero tesoro era el conocimiento de que, con astucia y coraje, incluso los desafíos más grandes podían ser superados. Tercer viaje: el gigante caníbal. El tercer viaje de Sinbad lo llevó a los límites de la resistencia humana. Habiendo ya enfrentado los peligros del mar y los misterios de la tierra, Sinbad estaba ansioso por descubrir nuevos horizontes. Con una tripulación renovada y llena de entusiasmo, zarparon hacia un destino desconocido, una isla que, según las leyendas, estaba llena de maravillas y horrores en igual medida. El viaje fue largo y traicionero, pero finalmente, después de muchas semanas en el mar, avistaron una isla en el horizonte. Las playas eran de un blanco brillante y las selvas que se extendían hacia el interior eran densas y verdes. Parecía un lugar sacado de los sueños más salvajes de los marineros. La tripulación desembarcó con alegría, explorando la isla y recogiendo frutas exóticas y agua fresca. Todo parecía perfecto, pero las apariencias, como pronto descubrirían, eran engañosas. A medida que se adentraban en la isla, Sinbad y sus hombres comenzaron a sentir una presencia inquietante, como si estuvieran siendo observados. Pronto, sus peores temores se hicieron realidad. Fueron capturados por una tribu de gigantes, seres colosales con un solo ojo en medio de la frente y un apetito voraz. Estos gigantes eran caníbales, y veían a Sinbad y a sus hombres como el banquete perfecto. Encerrados en una cueva, los marineros se dieron cuenta de que su situación era desesperada. El líder de los gigantes, un monstruo de proporciones inimaginables, comenzó a preparar un fuego en el que cocinaría a sus prisioneros. La desesperación se apoderó de la tripulación, pero Sinbad, recordando las historias de Odiseo y el Cíclope, comenzó a idear un plan. Con astucia y determinación, Sinbad dirigió a sus hombres en la construcción de una trampa. Mientras el gigante dormía, Sinbad y sus compañeros afilaron un gran palo, y con un esfuerzo conjunto, lo clavaron en el único ojo del monstruo. El gigante despertó con un grito de dolor que resonó por toda la isla, pero su ceguera permitió a Sinbad y a su tripulación escapar de la cueva. En la confusión que siguió, los hombres se dirigieron a la costa, donde robaron uno de los barcos de los gigantes y se lanzaron al mar. La travesía fue ardua, pero la libertad y la esperanza los mantuvieron en marcha. Finalmente, después de muchas semanas, llegaron de nuevo a Bagdad, donde Sinbad fue recibido con asombro. Había perdido muchos hombres en esta aventura, pero había ganado una sabiduría que no podía ser medida en oro ni en joyas. Este viaje marcó un punto de inflexión en la vida de Sinbad. Había visto el verdadero rostro del miedo y había sobrevivido. Su fama como navegante creció, pero también lo hizo su aprecio por la vida, y comprendió que no todas las riquezas del mundo podían compararse con el valor de la libertad y la vida misma. Cuarto viaje: la ciudad submarina. El cuarto viaje de Sinbad fue una incursión en lo desconocido, en un mundo más allá de los límites de la imaginación humana. Después de sus aventuras anteriores, Sinbad creía haber visto casi todo lo que el mundo tenía para ofrecer. Sin embargo, su deseo de explorar lo llevó una vez más a los mares, en busca de nuevos descubrimientos. El viaje comenzó como cualquier otro, con cielos despejados y vientos favorables. Pero el destino tenía otros planes. Una tormenta, más feroz que cualquiera que Sinbad hubiera enfrentado antes, se desató sobre el océano. Las olas, altas como montañas, azotaban el barco,
y el viento aullaba como un espíritu enfurecido. Durante días, la tormenta los arrastró, hasta que finalmente, el barco fue destrozado contra un arrecife y Simbad fue arrojado al mar. Luchando por su vida, Simbad fue arrastrado por las corrientes hacia lo que parecía ser su fin. Pero en lugar de hundirse en el olvido, fue llevado hacia las profundidades, hacia un mundo que ningún hombre había visto antes. Al despertar, se encontró en una ciudad submarina, un lugar de una belleza sobrenatural, habitado por seres que parecían sacados de un sueño. Estos habitantes submarinos, que eran tanto de agua como de carne, recibieron a Simbad con asombro y hospitalidad. Lo llevaron a su ciudad, construida de coral y perlas, iluminada por una luz suave que emanaba de las profundidades. Aquí, Simbad fue tratado como un invitado de honor, y durante su estancia, aprendió los antiguos secretos de los océanos, conocimientos que habían sido olvidados por los hombres en la superficie. Sin embargo, a pesar de la maravilla de este mundo submarino, Simbad comenzó a sentir una creciente nostalgia por su hogar. El recuerdo de Bagdad, con sus mercados bulliciosos y sus cálidos atardeceres, lo llenaba de anhelo. Aunque los seres submarinos lo instaron a quedarse, Simbad sabía que su lugar estaba en la superficie. Con la bendición de sus anfitriones, Simbad recibió una concha mágica que, cuando se tocaba, tenía el poder de llevarlo de regreso a la superficie. Con un último adiós, utilizó la concha y fue transportado a una playa, donde fue encontrado por pescadores locales. Estos lo llevaron de regreso a Bagdad, donde Simbad reflexionó sobre la fugacidad de la vida y la belleza de lo que había dejado atrás. Este viaje le enseñó a Simbad que, aunque el mundo está lleno de maravillas, el verdadero tesoro está en los lugares que llamamos hogar, y en las personas que forman parte de nuestras vidas. Su corazón, aunque todavía ansiaba la aventura, comprendió el valor de la paz y la estabilidad. Quinto viaje: la montaña magnética. El quinto viaje de Simbad lo llevó a un enfrentamiento con fuerzas naturales que desafiaban la comprensión humana. Después de sus aventuras submarinas, Simbad se encontró una vez más en Bagdad, pero la paz duró poco. Historias de una isla lejana, rodeada por una montaña magnética que guardaba tesoros incalculables, llegaron a sus oídos. Incapaz de resistir la llamada de lo desconocido, Simbad reunió una nueva tripulación y zarpó hacia esta misteriosa isla. El viaje fue largo, pero finalmente, la montaña se alzó ante ellos, una estructura imponente que parecía desafiar al cielo. Mientras se acercaban, la tripulación comenzó a notar algo extraño. Los clavos, las espadas y cualquier objeto metálico a bordo del barco comenzaban a temblar, como si una fuerza invisible los atrajera. La montaña magnética, de la que hablaban las leyendas, estaba absorbiendo todos los metales, desmantelando el barco pieza por pieza. Pronto, las tablas comenzaron a separarse y los hombres lucharon por mantener el barco unido. Simbad, reconociendo el peligro, ordenó a sus hombres que lanzaran todo el metal por la borda, pero el daño ya estaba hecho. El barco, desprovisto de su estructura metálica, comenzó a desmoronarse, y la tripulación se vio obligada a abandonar la nave y nadar hacia la orilla. Al llegar a tierra, Simbad y sus hombres se encontraron en una isla desolada, donde la montaña magnética se alzaba en el centro, rodeada de restos de naufragios de siglos pasados. Aquí, Simbad descubrió que la montaña no solo era una trampa mortal, sino también un guardián de tesoros. Entre los restos de los barcos, había cofres llenos de oro, joyas y artefactos antiguos. Sin embargo, el acceso a estos tesoros estaba limitado por la fuerza magnética que atraía cualquier metal, lo que hacía imposible llevarse los botines de forma convencional. Usando su ingenio, Simbad ideó un plan. Ordenó a sus hombres que construyeran balsas utilizando solo madera y cuerdas, evitando cualquier material metálico. Con estas balsas, lograron transportar los tesoros más livianos, sin atraer la atención de la montaña. Una vez cargadas las balsas, esperaron a que una tormenta se desatara, sabiendo que el poder de los relámpagos interferiría temporalmente con el campo magnético de la montaña.
Con el estruendo de los truenos y las olas enfurecidas, Sinbad y sus hombres aprovecharon la oportunidad para escapar de la isla, alejándose lo más rápido posible antes de que la montaña recuperara su poder total. La travesía fue peligrosa, pero finalmente lograron llegar a un puerto seguro, donde fueron recibidos con asombro por su audacia y las riquezas que habían traído consigo. Este viaje dejó a Sinbad con una comprensión más profunda de los peligros que acechaban en los lugares más insospechados, y le enseñó que la riqueza, aunque tentadora, siempre viene con un precio. La montaña magnética fue un recordatorio de que la naturaleza misma podía ser tanto una fuente de maravillas como de destrucción. Sexto viaje: la isla de los monstruos. El sexto viaje de Sinbad lo llevó a una tierra de pesadillas y maravillas. Después de sus experiencias anteriores, Sinbad se encontró una vez más insatisfecho con la vida tranquila de Bagdad. Las historias de marineros que hablaban de una isla habitada por criaturas míticas encendieron su imaginación, y pronto, Sinbad estaba de nuevo en el mar, navegando hacia lo desconocido. Después de una larga y peligrosa travesía, Sinbad y su tripulación llegaron a la isla. Desde el principio, se dieron cuenta de que este lugar no era como los otros que habían visitado. La vegetación era extraña, con plantas que parecían moverse por sí solas y árboles cuyas hojas susurraban en un idioma antiguo. Pero lo más sorprendente era la fauna, criaturas gigantescas y monstruosas que habitaban la isla. El primer encuentro fue con un dragón, una bestia gigantesca con escamas brillantes y ojos que ardían como brasas. Sinbad y su tripulación apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el dragón atacara, escupiendo fuego y arrasando todo a su paso. Con valentía, Sinbad lideró a sus hombres en una batalla desesperada. Utilizando lanzas improvisadas y trampas, lograron acorralar al dragón y finalmente lo abatieron, pero no sin grandes pérdidas. Sin embargo, este era solo el comienzo. A medida que exploraban más la isla, se encontraron con criaturas aún más extrañas. Un ave de fuego que podía incendiar la vegetación con solo un aleteo de sus alas, y serpientes gigantes que se deslizaban por el suelo con una velocidad aterradora. Pero Sinbad, con su ingenio y su coraje, encontró formas de enfrentar a cada uno de estos desafíos. Utilizó la misma astucia que lo había llevado a sobrevivir en sus viajes anteriores para superar cada obstáculo. Finalmente, después de muchos días de lucha y supervivencia, Sinbad y sus hombres encontraron un barco abandonado en una cala. El barco, aunque viejo, aún era navegable, y con él, lograron escapar de la isla, llevándose consigo tesoros y recuerdos de una tierra donde la realidad y la fantasía se entrelazaban de maneras peligrosas. Este viaje dejó a Sinbad con cicatrices, tanto físicas como mentales, pero también con una mayor apreciación por la vida y la naturaleza. Había enfrentado a las criaturas más temibles que el mundo tenía para ofrecer, y había sobrevivido para contarlo. Sin embargo, cada victoria venía con un costo, y Sinbad comenzó a preguntarse cuánto más podría soportar. Séptimo viaje: el reino de los muertos. El séptimo y último viaje de Sinbad fue, sin duda, el más oscuro y peligroso de todos. Habiendo sobrevivido a monstruos, tormentas y tierras misteriosas, Sinbad creía que había visto todo lo que el mundo podía ofrecer. Pero había una última aventura que lo llevaría al borde de la muerte y más allá. Todo comenzó cuando un extraño anciano llegó a Bagdad, trayendo consigo historias de un lugar más allá de la vida misma. Un reino donde los muertos caminaban y donde los secretos del más allá estaban guardados. Este lugar, conocido como el Reino de los Muertos, estaba más allá de cualquier mar conocido y solo podía ser alcanzado por aquellos con el coraje suficiente para enfrentar su propio final. Intrigado y, una vez más, incapaz de resistir la llamada de lo desconocido, Sinbad se embarcó en su último viaje. La travesía fue larga y peligrosa, llevándolo a través de mares oscuros y tormentosos, donde ni el sol ni las estrellas eran visibles. Finalmente, después de lo que parecieron años de navegación,
llegaron a una tierra oscura y desolada, donde todo estaba envuelto en una niebla eterna. Aquí, Sinbad y su tripulación se encontraron con el anciano, que les reveló que el único camino hacia el reino de los muertos era a través de una cueva oculta en las montañas. La cueva estaba vigilada por espíritus antiguos, y cualquiera que intentara entrar sin la guía adecuada sería perdido para siempre. Con el anciano como guía, Sinbad se adentró en la cueva, donde las sombras parecían cobrar vida y susurrar secretos olvidados. Al final de la cueva, encontraron un vasto portal que los llevó al reino de los muertos. Este era un lugar de oscuridad y silencio, donde las almas de los difuntos vagaban sin rumbo, atrapadas entre este mundo y el siguiente. Aquí, Sinbad enfrentó su mayor desafío, la tentación de quedarse, de descubrir los secretos del más allá y de reunirse con aquellos que había perdido en sus viajes anteriores. Pero Sinbad, recordando las lecciones de sus aventuras pasadas, resistió la tentación. Sabía que su lugar estaba entre los vivos, y que su verdadero destino era regresar a Bagdad. Con la ayuda del anciano, encontró el camino de regreso a la cueva, y juntos escaparon del reino de los muertos, dejando atrás los secretos que nunca debían ser revelados. El regreso a Bagdad fue largo y arduo, pero finalmente, Sinbad llegó a casa, donde fue recibido con júbilo y reverencia. Sin embargo, este último viaje lo había cambiado profundamente. Había visto lo que ningún hombre debería ver, y había sobrevivido para contarlo. Con una nueva sabiduría y una comprensión más profunda de la vida y la muerte, Sinbad decidió que era hora de retirarse de la vida de aventuras. Así, Sinbad el marino, el hombre que había enfrentado los mayores desafíos que el mundo podía ofrecer, decidió vivir el resto de sus días en paz, rodeado de su familia y amigos. Su historia, sin embargo, no se desvaneció. Las aventuras de Sinbad el marino se convirtieron en leyendas, contadas y recontadas a lo largo de los siglos, inspirando a generaciones futuras a buscar su propio destino en los confines del mundo. Finalmente, tras haber desafiado mares embravecidos, monstruos temibles y secretos oscuros, Sinbad el marino regresó a su hogar en Bagdad, no solo como un aventurero, sino como un hombre transformado. Cada uno de sus 7 viajes le había enseñado lecciones invaluables: el valor de la astucia, la fuerza del coraje y la importancia de la sabiduría. Había visto el rostro de la muerte en el reino de los muertos y se había enfrentado a las fuerzas incontrolables de la montaña magnética. Con el corazón lleno de experiencias y la mente enriquecida por el conocimiento, decidió retirarse del tumultuoso mundo de las aventuras. Su retiro en Bagdad fue un periodo de paz y reflexión, donde sus relatos se convirtieron en leyendas y sus hazañas, en ejemplos de la resistencia humana frente a lo desconocido. Sinbad entendió que, a pesar de las maravillas y los peligros que había encontrado, el verdadero tesoro residía en la tranquilidad de su hogar y en las lecciones aprendidas a lo largo del camino. Así, en el crepúsculo de su vida, Sinbad el marino dejó un legado que perduraría a través de los tiempos, inspirando a futuros soñadores a explorar más allá de sus propios horizontes, recordando que el viaje más importante de todos es el que nos lleva de vuelta a casa. Sinbad el marino, el intrépido navegante cuyas aventuras cruzaron océanos y desafiaron lo desconocido, vivió el resto de sus días en la paz de Bagdad. Su historia, llena de coraje, ingenio y sabiduría, se convirtió en un faro para aquellos que buscaban más allá de los horizontes, que se atrevieron a soñar con lo imposible. Aunque sus viajes lo llevaron a los rincones más peligrosos del mundo, fue su corazón inquebrantable lo que lo guió de regreso a casa, cada vez más sabio y más completo. Hoy, su legado perdura en las historias que aún contamos, recordándonos que el mundo está lleno de maravillas y peligros, pero también de posibilidades infinitas. Y mientras haya alguien dispuesto a embarcarse en su propio viaje, la leyenda de Sinbad el marino vivirá para siempre. Queridos exploradores de lo extraordinario, hemos llegado al final de otro viaje fascinante en el rincón de las leyendas. Hoy hemos navegado junto a Sinbad el marino,
enfrentando mares misteriosos y criaturas míticas, desentrañando los secretos de un mundo lleno de maravillas y peligros. Desde las profundidades de la isla Ballena hasta las sombrías sendas del reino de los muertos, hemos sido testigos de aventuras que desafían la imaginación y celebran el espíritu indomable del ser humano. Antes de zarpar nuevamente hacia nuevos relatos y leyendas, quiero agradecerles por acompañarnos en esta travesía. Sus oídos y corazones son el viento en nuestras velas, y cada comentario, cada me gusta y cada suscripción son los faros que guían nuestro camino. Si disfrutaron del viaje de hoy, no olviden dejar un me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campana para recibir las notificaciones de nuestras próximas aventuras. En el Rincón de las Leyendas, cada historia es un portal a lo desconocido y cada uno de ustedes es parte de esta gran odisea. Hasta el próximo relato, mantengan viva la llama de la curiosidad y la sed de descubrimiento. Nos vemos en el próximo capítulo de Lo Extraordinario. Hasta pronto, y que las leyendas sigan inspirando su camino.